Buenos días, iglesia. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Hoy la iglesia se ve alegre, se ve llena, repleta. Es bueno. Es gratificante pararse aquí en el púlpito y ver la iglesia llena. En la vida hay experiencias que parecen llevarnos al fondo de nuestro propio ser. Hay momentos difíciles, ciertamente, momentos de ruptura, de pérdida, de crisis de salud, crisis de fe, fracasos matrimoniales, etcétera. Son momentos en los que sentimos un aparente silencio de Dios. Y ese silencio nos envuelve y nos hace caer en la más profunda desesperación, en una desolación del alma. A veces no sabemos cómo explicarlo. No tenemos un nombre para ese sentimiento. No es una simple tristeza, no es una simple melancolía. Hace mucho tiempo, en el siglo XVI, para ser preciso, un fraile español llamado Juan de la Cruz le puso nombre a esta experiencia. Él la llamó la noche oscura del alma. Juan de la Cruz, o San Juan de la Cruz, como le llaman en el ámbito católico, porque fue canonizado, él la describió como una especie de descenso, un descenso existencial en el que el ser humano se hunde por completo en la oscuridad. Empieza a sentir que Dios le ha abandonado y por consiguiente todo a su alrededor se vuelve tinieblas. En palabras de este fraile, el alma siente una profunda y horrible tiniebla espiritual. Con el tiempo, la psicología tomó prestado este concepto de la noche oscura del alma. Los psicólogos empezaron a usarlo para referirse a un tipo de crisis emocional extrema del ser humano que lo lleva a un colapso total o casi total, lo lleva a tocar fondo. Pero que luego de tocar fondo, en este descenso interior, casi siempre lo que sigue es una suerte de transformación, un despertar de la conciencia, una reconexión con los fundamentos que se habían perdido de vista. La Biblia nos presenta uno de los mejores ejemplos de este tipo de descenso en el capítulo 2 de Jonás, sobre el cual estaremos meditando el día de hoy. La vez anterior no nos propusimos hacer una serie de Jonás. De hecho, ni siquiera tenía la intención de predicar sobre el capítulo 1 completo. Tenía una porción, pero los que han tenido la oportunidad de predicar saben cómo es esto. A veces uno propone algo, pero es Dios el que dispone. Hoy vamos a meditar en el capítulo 2. Pero es importante señalar que vamos a meditar en este capítulo desde una perspectiva particular. No va a ser el típico mensaje sobre Jonás 2. Vamos a verlo desde esta perspectiva, desde la noche oscura del alma, desde este descenso de Jonás. Y antes de ir al texto, al capítulo 2, es importante que veamos el contexto para que nos pongamos en sintonía con esta perspectiva. Y el contexto está en el capítulo 1, pero no es tan evidente. Digamos que está escondido entre líneas en el capítulo 1. Vamos a ir al capítulo 1, no para leerlo completo, sino para que vayamos redescubriéndolo. Si la vez pasada aprendimos a ver a Jonás con otros ojos, hoy todavía vamos a descubrir algunas cositas nuevas en Jonás 1, antes de entrar a nuestro texto. En el capítulo 1, el concepto de descenso en Jonás no es una idea aislada. Es un recurso literario y teológico utilizado a propósito, utilizado deliberadamente por el autor. No es una coincidencia. La idea es que Jonás empieza a descender, a bajar. Y esta idea se nos muestra desde el mismo inicio del capítulo 1,
Cuando Dios le hace el llamado para que vaya a Nínive a profetizar, Dios le dice precisamente: levántate y ve a Nínive. Pero irónicamente él hace lo contrario. Jonás desobedece a Dios, se levanta pero para huir. Y atención a esto, desciende. Dice ahí mismo literalmente que desciende a Jope. Jonás 1, versículo 3, lo pueden ir buscando ahí, pueden ir subrayando esa palabra: desciende a Jope. Luego ahí en ese mismo versículo dice que halló una nave que partía a Tarsis, ¿verdad? Que pagó su pasaje y que entró en ella. Pueden subrayar la palabra entró. Vamos a enfrentarnos a esa palabra en un momento. Porque aquí sí hay un problema de traducción. La palabra original que se traduce como entró en esas Biblias que ustedes tienen, que me imagino que la mayoría tiene la Reina Valera del 60, esa palabra que se traduce como entró es la palabra hebrea yarat, que significa literalmente bajar o descender. La traducción literal sería: bajó al barco, no entró al barco. De hecho, en algunas traducciones lo van a encontrar así. Por ejemplo, yo les voy a leer Jonás 1, versículo 3, desde una traducción que se llama Palabra de Dios para Todos, PDT. Mientras tanto, ustedes pueden ir leyéndolo ahí. Si lo pueden proyectar, mucho mejor. Jonás 1, 3. Lo pueden ir leyendo desde la versión que tengan ahí. Dice así en la PDT: pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue a Tarsis. Atención, bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis. Pagó su pasaje y descendió al barco junto con los demás que iban a esa ciudad, lejos de la presencia del Señor. ¿Vieron cómo aquí esta versión cambia la palabra entró por la palabra descendió? Y así hace más sentido. En el original, los que tengan la oportunidad de buscar una Biblia paralela en internet, del hebreo al español, van a ver que es la misma palabra que se usa. Cuando dice bajó a Jope y descendió al barco, es la misma palabra hebrea. Pero ¿qué sucede después de esto? Después que baja a Jope, que desciende al barco. Lo vimos en el primer mensaje, en el capítulo 1, pero lo pasamos por alto. En el versículo 5, ahí mismo, ya en plena tormenta, veamos lo que sucede. Jonás 1:5. Ahora sí voy a leer de la Reina Valera. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Atención. Pero Jonás había ¿qué? Bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Luego de esto, como ya sabemos, Jonás confiesa su pecado, experimenta inmediatamente otro descenso, porque es lanzado al mar, esta vez de forma forzosa. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, versículo 15, ahí mismo. Entonces, recapitulando, en el versículo 3, Jonás baja a Jope. Y una vez en el puerto de Jope, baja al barco. Luego, ya estando en el barco, baja al interior del barco. Y en el siguiente descenso, baja al mar de manera forzosa. Jonás 1:15. Pero el descenso de Jonás no termina ahí, porque no es un descenso físico completamente. El descenso definitivo y existencial sucede en el capítulo 2 que vamos a leer hoy. Y ahora sí, vamos al texto. Jonás capítulo 2. Se llama oración de Jonás. En la Biblia Reina Valera tiene ese título. Es una oración hermosa, una de los textos más preciosos, profundos. Es triste, pero es bello. Es un poema, es un salmo. Dice así la palabra de Dios. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios,
desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Bendita sea la palabra de Dios. Y aquí es donde se complica, hermanos. Este capítulo que acabamos de leer en su totalidad, es un capítulo corto, lo leímos completo, es uno de los textos más debatidos del Antiguo Testamento. Desde el principio se los he estado diciendo. Si creen que la historia de Jonás es una fábula infantil simple, estamos equivocados. El debate en torno a este capítulo en particular se da porque hay dos posturas con relación a lo que le ocurrió a Jonás aquí. Una de ellas considera que Jonás fue preservado milagrosamente, es decir, que Jonás estuvo vivo en todo momento en el vientre del pez, que Jonás estuvo vivo y que oró desde el vientre del pez. La otra postura dice que Jonás murió dentro del vientre del pez y fue resucitado milagrosamente. Digamos que hay una postura, la primera, que es la de Jonás preservado, y la segunda es la de Jonás resucitado. Jonás muere dentro del pez, según los que defienden la segunda postura, es resucitado de forma milagrosa, entonces ora. Cada una de esas dos posturas cree que hubo un milagro, ya sea un milagro de preservación, porque no es normal sobrevivir en el vientre de un pez, o un milagro de resurrección. No es extraño que Dios resucite a alguien. Lo vemos en la Biblia, Él tiene el poder de hacerlo, por eso algunas personas lo creen. Vamos a ver en resumen, para no extendernos tanto en esto, cómo interpretan cada una de esas dos posturas a grandes rasgos ese capítulo. Primero, la postura del Jonás preservado, que es la más común. Es la más común tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Eso es lo que la mayoría creemos. Según esta postura, Jonás fue tragado vivo, permaneció vivo 3 días y 3 noches dentro del pez. Dios lo preserva milagrosamente y desde el interior del pez, Jonás clama a Dios, hace esa oración que acabamos de leer. Y luego fue vomitado en tierra. Esa es sencillo, esa es la postura de la escuelita dominical, la que le enseñamos a los niños, la de los muñequitos, la simple. Segunda postura, Jonás resucitado. Es minoritaria, es decir, son menos los que creen esto, pero eso no quiere decir que quienes sostienen esta postura sean personas sin fundamento o que simplemente buscan controversia gratuita. Muchos estudiosos serios, personas que han dedicado su vida a la exégesis bíblica, han defendido esta postura. Y básicamente
La interpretación del texto que acabamos de leer desde ese punto de vista es el siguiente. Jonás murió dentro del pez, descendió al Seol, literalmente, el Seol entendido como el reino de los muertos. Dios lo resucitó al tercer día, prefigurando a Cristo, pero prefigurándolo de una forma más literal. El pez aquí es visto como una tumba, pero también como un instrumento de restauración. Hasta ahí, ambas posturas están de acuerdo en que hay un pez y que es literal. Pero dentro de esa segunda postura, la de la muerte de Jonás, hay una pequeña variante. Hay un pequeño grupo dentro de ese que entiende que no hubo un pez, que Jonás murió ahogado y que el pez no es literal, sino que es una metáfora del Seol. El debate surge en gran manera precisamente por el lenguaje que usa Jonás. Es un lenguaje de muerte. Jonás, los motivos que usa aquí en este poema son motivos de muerte. Por ejemplo, él dice que estuvo en el seno del Seol. Y el Seol, entre los hebreos, es considerado como el reino de los muertos. Dice que fue echado a lo profundo, que descendió a los cimientos de los bosques, que la tierra echó sus cerrojos sobre él para siempre. Todos esos motivos son motivos de muerte. Y aquí la postura tradicional, la del Jonás preservado, cobra fuerza. Porque se puede argumentar con facilidad que dado que este capítulo es un salmo, la oración está escrita en el género de salmo, es decir, un género poético, el lenguaje que usa Jonás se toma licencias poéticas. El género poético le da al autor cierta libertad expresiva. Puede balancearse desde lo literal hacia lo simbólico y viceversa. Por ejemplo, la palabra Seol tiene varios usos en el hebreo, dependiendo del contexto. En la Biblia lo vemos. Puede significar, por ejemplo, una tumba física, es decir, la fosa en la que se entierra al fallecido. Puede significar el reino de los muertos, que es su significado literal. Puede significar incluso un estado de desesperación extrema. Y vamos a ver un ejemplo de cada una de esos significados bíblicos. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 16, versículo 30. Números 16, 30. Moisés profetiza a Coré y a sus seguidores que la tierra se los tragaría vivos, a él y a sus seguidores, y que descenderían vivos al Seol. Lo voy a leer rápidamente. Números 16, 30. Esto es Moisés hablando. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Es decir, Moisés aquí usa la palabra Seol para referirse no exactamente al reino de los muertos en ese momento, sino a la tumba física. No habla del Seol literal, porque habla de descender vivos al Seol. Por supuesto, esta gente murió, pero murieron precisamente como consecuencia de ser enterrados vivos y por el fuego que los consumió posteriormente. Segundo ejemplo, el Seol literal, reino de los muertos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Un texto muy conocido, el canto de Ana. Ana es la madre de Samuel. Ella eleva un cántico cuando da a luz a su hijo. Y en el versículo 6, ella dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Ahí Ana está usando la palabra Seol en su contexto literal. Está hablando de que Dios tiene el poder
de hacer que la gente descienda al Seol, al reino de los muertos, pero también tiene el poder de dar vida, como lo acaba de hacer, concediéndole un hijo. Tercero, el Seol como un estado de desesperación o peligro de muerte. David en el Salmo 18 lo utiliza. Salmo 18, versículo 5. David está en un peligro inminente, siendo perseguido por sus enemigos y por Saúl en ese momento. Y él dice, Salmo 18:5, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En ese momento David no murió. Precisamente porque no murió es que escribió ese salmo. Es un cántico de acción de gracias porque Dios lo salvó. En ese momento de desesperación, de peligro, de muerte, un momento en el que según él ligaduras del Seol lo rodearon. El uso que hace Jonás de la palabra Seol parece ser equivalente a ese último ejemplo, a ese uso que hace David en ese verso. Es decir, el Seol como una situación extrema o peligro de muerte. Personalmente me identifico con esa postura tradicional de que Jonás fue preservado con vida, milagrosamente. Entonces Jonás desciende a Jope, desciende al barco, desciende luego al interior del barco y desciende al mar. Luego es tragado por el pez y desciende de una manera existencial a la noche oscura de su alma. Jonás pudo sentir en su cuerpo, en su mente y en su corazón una desolación que normalmente experimentan esas personas que deciden darle la espalda a Dios, como él lo hizo. Ciertamente Jonás sintió el frío abrasador de la muerte recorriéndole todo el cuerpo. Y en ese momento, hermanos, fue el punto más bajo en la vida de Jonás. Descendió hacia las profundidades de sí mismo, de su alma, de su ser. En su angustia, Jonás dice, desechado soy delante de tus ojos. Y esto nos recuerda a Cristo, como tantas cosas de Jonás. Es como si estuviéramos escuchando a Cristo diciendo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jonás se sintió rodeado por el abismo y empezó a sentir que la tierra echó sus cerrojos sobre él. Así entendían los hebreos, los judíos, la muerte. El Seol era un lugar cerrado. Ellos entendían que la tierra echaba sus cerrojos sobre aquellos que descendían al Seol. Pero si hemos aprendido algo el día de hoy, hermanos, es que cuando se llega a ese punto, cuando se toca fondo, lo que sigue es una transformación, un despertar espiritual, una reconexión con el fundamento que se había perdido. Y en el caso de Jonás, una humillación, un arrepentimiento y un clamor a Dios. Y por supuesto, un milagro. Jonás invoca en su angustia al Señor y su oración fue contestada porque provenía no desde una persona desesperada simplemente, sino desde un corazón arrepentido, un corazón quebrantado por la culpa y arrepentido de corazón desde el fondo de su alma. Pero sobre todo, por sobre todas las cosas, porque Dios todavía tenía un propósito con Jonás. Y los propósitos de Dios van más allá de la vida y de la muerte. Dios desde el primer capítulo de esta historia se ha propuesto usar a Jonás como una ilustración viva de Cristo. Se ha propuesto usar a Jonás como un tipo de Cristo, prefigurando a nuestro Salvador. Por supuesto que Dios iba a sacar a Jonás del vientre del pez al tercer día, porque Jonás representa la resurrección de Cristo al tercer día.
El mismo Cristo lo dijo. Mateo 12:40. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bendita sea su palabra. Pero además de ser una ilustración viva de Cristo, Jonás también es una ilustración del Evangelio en sí mismo. Jonás es ese ser humano que desobedece a su Creador y le da la espalda, transgrede la ley de Dios, el mandato de Dios. Dios, en su misericordia, que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, lo pone en una situación extrema, forzándolo a descubrir su propia vulnerabilidad, su propia incapacidad para salvarse a sí mismo. Luego Jonás se arrepiente y clama a Dios en medio de su angustia, como nos arrepentimos todos en algún momento y clamamos a Dios en medio de nuestra angustia. Dios acude en su auxilio a pesar de la desobediencia. Acude en auxilio de un pecador, de un desobediente, de forma inmerecida, acude a salvarlo, lo saca del abismo. Jonás dice en el verso 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y dice, la salvación es de Jehová. Eso se repite una y otra vez en la Biblia. Ese verso 9 nos presenta a Jonás renovando sus votos. Está renovando su pacto personal con Dios y reconociendo que la salvación le pertenece a Jehová. Dios le permitió tocar el fondo de su abismo para que vuelva a someterse a su soberanía. Cuidado, hermanos. Nos puede tocar a nosotros también. Como aplicación podemos entender claramente la noche oscura del alma como concepto y ver en la experiencia de Jonás, o más bien ver la experiencia de Jonás a través de ese concepto. La pregunta es, hermano, amigo, ¿y tú? ¿Has experimentado la noche oscura de tu alma? Miren, todos los seres humanos, mis hermanos, de una u otra forma pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida, pero no todos han experimentado eso. Ese descenso a lo más profundo del dolor, no todos lo han experimentado. Y gracias a Dios por aquellos que no lo han experimentado. No estoy hablando aquí de un sufrimiento pasajero, de un pesar momentáneo porque te fue mal en un examen, porque se te dañó el internet, porque te robaron el celular. No. Estoy hablando, para que tengan una idea, de ver de frente a la muerte, de sentir una desolación absoluta, una soledad tan grande y tan profunda que los huesos de tu cuerpo crujen como queriendo romperse. Estoy hablando, hermanos, de una madre llorando la muerte de su hijo. Estoy hablando de un hombre sentado en el banco de un parque con un diagnóstico en la mano que no se atreve a llegar a su casa a decirle a sus hijos que se van a quedar sin padre. Hablo de alguien que llega a su casa y la encuentra vacía porque una tragedia o un desastre natural se llevó a todos sus seres amados en un instante. Estoy hablando de un ser amado desgastándose en la cama y una persona que lo observa con su corazón roto. Ver a un ser querido desgastándose ante nuestros ojos, esperando la muerte. Gente que se acuesta en las noches y no puede dormir pensando que esa puede ser la noche de la llamada fatal, de la llamada inevitable. Y toman pastillas para dormir porque no pueden conciliar el sueño de forma natural, porque
La muerte inevitable de su ser querido se cierne sobre ellos como una nube negra de desconsuelo. De eso estoy hablando. De sus manos temblando, de sus ojos perdiendo el brillo, de su semblante marchito. ¿O acaso esa otra persona que lo perdió todo tendrá que aprender a vivir en la calle? ¿O el que sufre un accidente y es postrado de por vida y nunca volverá a caminar? ¿O aquellos que son desplazados por una guerra y tienen que de la noche a la mañana aprender a vivir en un país extraño en calidad de refugiados? Son tantas posibilidades, tanta gente que vemos caminando en la calle con una vida aparentemente normal, pero que en su interior se está consumiendo. Hermanos, créanme que hay gente que nos saluda en la calle y sonríe por cortesía, pero en ese momento se están debatiendo entre la posibilidad de quitarse la vida. Eso es descender a las profundidades. Eso es la noche oscura del alma. Incluye, pero no se limita a esas cosas. Hay muchos otros ejemplos. Por eso pregunto, ¿tú has experimentado la noche oscura del alma? Yo la he experimentado. Te aseguro que yo lo he experimentado. No todos, gracias a Dios, han tenido que pasar por situaciones así. Pero si tú has estado allí, ya sea en uno de esos escenarios o en algún otro parecido, quiero que sepas, hermano, amigo, que no estás solo. Y quiero que sepas que no tienes que luchar contra todo eso tú solo, porque puedes soltar ese peso que llevas en tu corazón, caer de rodillas y rendirte ante tu Creador y clamar: Señor, sálvame. Dios en este momento te está tendiendo una cuerda para que, al igual que Jonás, no te quedes en las profundidades del abismo. Pero es necesario clamar a Dios. Es necesario clamar a Dios desde el arrepentimiento. Dios no acudirá en auxilio de un corazón resentido, de un corazón orgulloso. Jonás se sintió desechado delante de los ojos de Dios, pero nunca blasfemó. Todo lo contrario, aún estando en el fondo del mar, se aferró a una esperanza, porque si se fijaron, él dice, en medio de su angustia y de su oración profunda, él dice: mas aún veré tu santo templo. Y a ti, hermano, amigo, que nunca has estado en ese abismo y que sin embargo eliges juzgar a quien está atravesando por la noche oscura del alma, a ti que dices: yo estoy a salvo porque diezmo y ayuno todas las semanas, porque sirvo en 10 ministerios, porque me sé 100 versículos de la Biblia. Yo no soy como ese hermano débil que está siempre pasando por aflicciones, por pruebas, por juicios de Dios, porque no tiene una fe así tan grande como la mía. A ti quiero decirte que lo que sientes en tu corazón tiene nombre. La Biblia le llama orgullo. Y es el primer pecado de donde nacieron todos los demás. Eso fue lo que sintió Satanás. Y si ese es tu caso, quiero que sepas que tu alma está en peligro. Si no te arrepientes y pides al Señor que ministre tu corazón, corres el riesgo de vivir toda una vida de congregación, de iglesia, sintiéndote a salvo, sintiéndote seguro. Y un día, llegado el momento, Cristo te mirará a los ojos y te dirá: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Hermano, tú que te jactas
que te vanaglorias de estar a salvo de esas profundidades, de tener un hogar impecable, un matrimonio súper estable, unos hijos fuertes y sanos, y miras con menosprecio a los que atraviesan la noche oscura del alma, tu vida y tu alma están en peligro. Jonás se enorgulleció de su relación con Dios. Se sintió tan seguro de su propia santidad y de su salvación que sintió que tenía la facultad de juzgar quién merecía la salvación y quién no la merecía. Y ese orgullo, esa soberbia, lo hizo caer en una espiral descendente que lo llevó al fondo de su propio abismo y casi le cuesta la vida y casi le cuesta su alma. Jonás pudo salir del abismo y tú puedes salir del abismo porque se humilló y se arrepintió. Y tú puedes salir de tu abismo si te humillas y te arrepientes, como yo salí del mío, porque me humillé y me arrepentí. Porque Dios me salvó en el momento de mayor oscuridad. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Jonás no salió del vientre del pez siendo un varón perfecto. Ciertamente volvió a cometer errores, lo sabemos, los que hemos leído el libro, lo vamos a ver. De hecho, se enojó con Dios en el siguiente capítulo por una simple calabacera. Pero lo importante no es eso, lo importante es que luego de su caída, luego de su descenso continuo hasta las profundidades, se reconectó con el fundamento de su vida, que es Dios, con el que le hizo el llamado, con el que lo comisionó para ir a predicar su palabra. Si en este día estás sintiendo que te hundes en la oscuridad de tu alma, mi exhortación es que clames a Dios, así como clamó Jonás, y Él vendrá en tu auxilio. Tenemos a Cristo. Cristo está extendiendo su mano hacia ti. Extiende la tuya y aférrate a Él, como si tu vida dependiera de ello, porque de hecho tu vida depende de ello. Y no solamente tu vida, tu alma depende de ello. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor, porque permites que todas estas almas se expongan a tu palabra. Perdónanos, Señor, si no hemos sido dignos, si no hemos llevado el mensaje como tú lo has querido. Permite, Señor, que seamos edificados y que podamos edificar a los que nos rodean. Guarda tu iglesia, Señor, del enemigo. Guárdanos de la desobediencia, de la tentación de huir de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de quien es nuestro Salvador y sustentador, Cristo Jesús. Amén.